A ver, la historia de Perú como nación independiente es fascinante, pero también increíblemente convulsa. Son 200 años en los que el país ha lidiado con gobiernos autoritarios, crisis económicas, una búsqueda constante de estabilidad. Así que vamos a meternos de lleno para entender las claves de este viaje tan complejo. Y es que para entender el Perú de hoy hay que hacerse esta pregunta, sí o sí. En el fondo, toda su historia es eso, un intento continuo de construir una democracia que funcione, un camino lleno de baches, de frenazos y retrocesos que han acabado moldeando la política peruana actual. Vale, nuestro viaje va a tener 5 paradas. Empezaremos viendo cómo se forjó la nación, que fue bastante caótico. Luego, el gran choque del siglo XX entre populistas y militares. Analizaremos la crisis que abrió la puerta a Fujimori y terminaremos con los problemas de la democracia actual y las dudas sobre el futuro. Venga, pues vamos al lío, al principio de todo. Después de independizarse de España, con la ayuda de figuras como San Martín y Bolívar, Perú no encontró la paz. ¿Qué va? Sus primeros años fueron un caos absoluto que, ojo, sentó un precedente, un patrón de inestabilidad que parece repetirse una y otra vez. Y aquí, bueno, es que los números hablan por sí solos. Es una locura. A ver, pensadlo un momento. En solo 40 años, 35 presidentes. Y de ellos, solo 4 elegidos como mandaba la Constitución. El poder se tomaba por la fuerza, no en las urnas. Y la cosa llegó a tal extremo que a un presidente, a Felipe Salaverry, lo acabaron ejecutando en 1836. Pero claro, en medio de todo este caos, de repente aparece una figura clave, Ramón Castella. ¿Y cómo lo hizo? Pues fíjate, con algo que nadie se esperaba, el guano, los excrementos de las aves marinas. Con la pasta que sacaron de exportarlo, pudo hacer reformas súper importantes, como abolir la esclavitud o construir colegios. Demostró que un poco de estabilidad económica podía traer progreso social. Y aquí viene una de esas ironías que tiene la historia, que son geniales. Una derrota militar tremenda contra Chile, la Guerra del Pacífico, dejó al ejército, por los suelos. Perdieron toda credibilidad para gobernar. Y esto creó un vacío de poder que, por primera vez, aprovecharon los civiles de la élite para gobernar de forma más o menos estable. Venga, saltamos de siglo. Nos vamos al 20. Y aquí el tablero de juego político cambia por completo. El gran conflicto ya no será entre caudillos militares, sino entre dos gigantes que van a chocar de frente. Por un lado, un movimiento populista que quiere dar voz a las masas, y por el otro, los militares de siempre que quieren mantener el orden a toda costa. Y el protagonista absoluto de esta nueva era, sin duda, es el APRA. Fundado por Haya de la Torre, se convirtió en el partido más importante de su tiempo. Por primera vez, alguien ponía en valor la herencia indígena, lo que llamaban Indoamérica, y le daba voz a la gente de a pie, a los trabajadores, a los estudiantes. Crearon un movimiento que hizo temblar las estructuras del poder de siempre. Y ojo, que aquí está la clave de todo. El poder que llegó a tener el APRA fue inmenso. Tenían una capacidad para movilizar a la gente tan grande que en cualquier elección limpia eran ellos los que decidían quién ganaba. O sea, si te apoyaban, tenías muchas papeletas para ganar. Si no, olvídate. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? A pesar de todo ese poder en las urnas, el APRA se topó con un muro, uno de hormigón armado, el ejército. Durante 50 años, cada vez que el APRA olía el poder, los militares daban un golpe de estado o hacían lo que fuera para que no llegaran. Una tensión constante. Pero cuidado, que no todos los gobiernos militares eran iguales, ni mucho menos. Por un lado tenías a un tío como Manuel Odría, un dictador conservador, amigo de la inversión de Estados Unidos. Y luego, años más tarde, aparece Juan Velasco Alvarado, que era un militar populista de izquierdas que se puso a nacionalizar empresas. Dos caras muy diferentes del mismo autoritarismo. Y llegamos a una de las épocas más duras, más oscuras de la historia reciente de Perú. La democracia vuelve en 1980, pero lo que parecía una buena noticia se convirtió en una tormenta perfecta, una crisis económica brutal y una violencia política que llevaron al país, literalmente, al borde del colapso. Los 80 fueron sencillamente brutales para Perú. A ver, por un lado, la economía se hundía, y por si fuera poco, aparece el terror de Sendero Luminoso, un grupo maoísta de una violencia extrema que desató una guerra interna terrible. Y para rematar, el primer gobierno de Alan García, del APRA, que había generado muchísima ilusión, acabó en un desastre económico total. Mirad esta cifra, porque es que es para no creérselo. Una hiperinflación del 7.500%. Es que el dinero literalmente no valía nada de un día para otro. Los precios cambiaban por horas. La gente se empobreció masivamente. El país estaba desesperado. Y claro, con este panorama de desesperación total, ¿quién aparece?
a Alberto Fujimori, un tipo que no conocía a nadie, un completo outsider. Era ingeniero, rector de una universidad, nada que ver con la élite política de toda la vida que en ese momento representaba el escritor Mario Vargas Llosa. Y Fujimori ganó, porque supo conectar con todo ese hartazgo de la gente. Y nada más llegar, ¡zas! Fujimori aplica un plan económico de choque, pero brutal. Mucho más duro de lo que proponía Vargas Llosa, el famoso Fujishock. Para que nos hagamos una idea, imaginaos levantarse un día y que la gasolina cueste un 3000% más, de un día para otro. Logró estabilizar la economía, sí, pero el coste social fue altísimo. Y aquí lo tenemos, en sus propias palabras. Este es el momento exacto en que Fujimori se carga la democracia. El 5 de abril de 1992, lo que hizo fue un autogolpe. O sea, cerró el Congreso y se hizo con todo el poder. La excusa, que lo necesitaba para acabar con el terrorismo y reformar el país. Pero claro, su caída fue igual de espectacular que su subida al poder. Todo saltó por los aires por unos vídeos, los famosos Vladivídeos. Su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, lo grababa todo en secreto, y ahí salió a la luz una red de corrupción y sobornos gigantesca. El escándalo fue tal que Fujimori huyó del país y acabó renunciando por fax, desde Japón, de película. Vale, cae Fujimori y Perú estrena el siglo XXI con una racha democrática que, de hecho, es la más larga de su historia. Pero aquí viene la paradoja. Por fuera parece una democracia estable, pero por dentro, la inestabilidad política, alimentada por una corrupción que lo impregna todo, es tremenda. Esta tabla es que es demoledora. Lo resume absolutamente todo. Es que no se salva ni uno. Todos los presidentes elegidos desde el 2001, todos, han acabado o en la cárcel o investigados por corrupción. El caso de Alan García es el más extremo. Se suicidó justo cuando iban a detenerlo. Es un patrón que ha fulminado la confianza de la gente en sus políticos. Y con todo esto llegamos a hoy. La consecuencia de esta historia de inestabilidad y corrupción, pues un sistema político que sencillamente está roto. Los problemas de hoy son la consecuencia de todo esto, claro. Nadie se fía de nadie. Los partidos son como cáscaras vacías, sin ideas, que solo sirven para que alguien llegue al poder. Y el enfrentamiento entre presidente y el Congreso es continuo. Y se llega a situaciones surrealistas, como lo que pasó en 2020. 3 presidentes distintos en una sola semana. Una locura. Y esta es la gran paradoja, la conclusión de todo este viaje. Porque mientras la economía peruana crecía y el país se modernizaba, la política se estaba pudriendo por dentro. El progreso económico no ha servido para curar la herida más profunda del país, que es un sistema donde la corrupción parece ser la única regla del juego. Así que, volvemos al principio, a la pregunta del millón, que sigue ahí después de 200 años. La pregunta final no es si Perú puede cambiar, porque resiliencia ha demostrado tener de sobra. La pregunta es si, por fin, conseguirá construir un sistema político, unas instituciones que estén a la altura de su gente. Esa es la gran incógnita.